voy a compartir contigo el top 5 de monedas fundamentales que yo tengo en mi cartera, aquellas en las que invierto y estoy dispuesto a mantenerlas en el tiempo. Este enfoque te va a ayudar a ampliar horizontes, a comprobar si las monedas que tú holdeas son fundamentales o no. Nuestra tarea es invertir en aquellos activos que dentro de 5 años no sigan solo sobreviviendo, sino que además sean ecosistemas y blockchains que se hayan desarrollado. Hoy aprenderás a diferenciar a las monedas fundamentales de aquellas que no lo son. Soy Gaby, estás en el canal Satoshi Friends. ¿Tienes monedas en tu cartera que estás dispuesto a holdear? Pues hazte estas 5 preguntas para saber si son fundamentales o no. Lo primero, ¿quién está detrás del proyecto? ¿Quién es el fundador, el creador del proyecto en el que estás invirtiendo? Es importante que tenga experiencia, que tenga competencias, saber cuál es su background. De hecho, esto es lo que hacen los fondos antes de invertir en una startup o en otra. Ver, sobre todo, al fundador. Sobre todo en el contexto en el que hablamos de monedas fundamentales, tienes que hacerte la pregunta, ¿este fundador tiene las capacidades para desarrollar este blockchain que se tiene que convertir en uno de los principales en el mercado de las criptos? Porque tenéis que entender que hay muchos programadores, pero hay pocos fundadores. Y fundar un blockchain, desarrollar un proyecto de este estilo, es mucho más que simplemente programar. Es hacer buen marketing, atraer talento, organizar ese talento, atraer inversiones, hablar con los fondos. Es muchísimas cosas y de hecho hay muchas cosas que pueden marcar la diferencia entre un blockchain y otro y entre sus perspectivas que están fuera del desarrollo técnico. Por ejemplo, simplemente si un blockchain tiene más usuarios que otro, gracias por ejemplo al marketing, en igual de condiciones técnicas, pues está claro que ese segundo blockchain que tiene más usuarios va a conseguir que el token, que es al final en lo que nosotros invertimos y que es lo que queremos que suba de precio, que tenga más demanda y que suba más. Y teniendo en cuenta que la industria es relativamente nueva, hay pocos fundadores que hayan hecho antes algo realmente importante. Lo segundo, te tienes que hacer la pregunta de que si esa moneda sobrevivirá o no la regulación. Ya vemos que desde hace años está tanto la SEC, la Comisión de Valores estadounidense, como otros organismos gubernamentales queriendo regularizar el mercado de las criptos. Nosotros, desde Satoshi Friends, llevamos ya mucho tiempo pensando en esto para que no nos pille la regulación por sorpresa, analizando proyectos uno a uno, viendo si tiene las características de ser un valor o no, y cuáles son esas características según las cuales la SEC, por ejemplo, puede decir que este proyecto es un valor o no es un valor. Lo que está claro es que la regulación va a llegar. Va a llegar en este año, en el 2023 o en el año siguiente, en el 24. Vemos que en los últimos 2 años la SEC ha multado a más de 100 proyectos con unas multas totales de más de 2.500 millones de dólares. Esto es muchísimo dinero. Y Gary Gensler, el presidente de la SEC, ha dicho que va a seguir con el mismo ritmo o incluso más. Y es que por muy bueno que sea el fundador y por muy buenos que sean los planes del proyecto, tened en cuenta que puede ser destrozado todo eso por la SEC. Porque o bien se prohíba ese proyecto o no tenga tanto dinero como para pagar estas enormes multas. Por eso pregúntate si la moneda en la que quieres invertir tiene las características que la podrían convertir en un valor. Y mucho ojo con los public sales, porque la SEC ya ha dicho varias veces que eso es un signo de que es un valor. Algunos quizá penséis que si el proyecto o los fundadores están fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, pues entonces la SEC no puede esa regulación afectar al proyecto. Aquí os quiero decir que, bueno, ya hemos visto en los últimos meses y en los últimos años cómo eso da igual, cómo la SEC va a regular todo el mercado cripto y va a poner unas sanciones muy importantes y vemos cómo las garras de Estados Unidos, las garras de la regulación, han llegado incluso a proyectos como Tornado Cash, como Bislata, que tenían fundadores fuera de Estados Unidos y han conseguido no solo regularlo, sino sancionarlo e incluso a algún fundador de algún proyecto meterlo en la cárcel. Ahora vamos a hablar de los programadores, los desarrolladores. Es importante la cantidad de desarrolladores que están trabajando sobre este proyecto. Si veis, por ejemplo, un proyecto con una gran capitalización de cientos de millones o de incluso de miles de millones y están desarrollándolo 3, 5, incluso 10 programadores, tenéis que pensar que esto es una burbuja que se va a explotar. Al final, la cantidad de desarrolladores que están trabajando sobre un proyecto van a determinar no solo el desarrollo de ese proyecto, sino incluso la velocidad en las cuales ellos pueden implementar unas soluciones u otras. Tenemos el reporte de Electric Capital, el cual muestra cuántos desarrolladores hay full time trabajando sobre ese proyecto y cuántos hay en total en cada uno de los blockchains. Al final, durante el bear market, todos los proyectos pueden caer un 90%, pero la diferencia entre un proyecto con muchos desarrolladores, por ejemplo con 1000 desarrolladores, y un proyecto en el que no hay casi desarrolladores, o son 10 o 15, es que hay muchas más probabilidades de que ese proyecto
en el que trabajan 1000 desarrolladores sobreviva al bear market y siga después creciendo. Lo cuarto que tienes que ver es quién está detrás del proyecto, pero aparte del fundador. O sea, cuáles son los fondos de inversión que han invertido en este proyecto o en otro, los cuales muchos de ellos han creído en el proyecto, incluso cuando estaba en una etapa muy temprana, cuando no existía nada más que la idea, el fundador y a lo mejor algún white paper. Los fondos de inversión determinan muchísimo, y no es tan solo el dinero que ellos invierten, el capital, sino que son recursos, es marketing, son contactos, es atraer a buenos partners. En el mercado de las criptos hay fondos de inversión que son referentes. Es, por ejemplo, Andreessen Horowitz, es Coinbase Ventures, Sequoia Capital. Estos dan mucha visibilidad, tienen contactos con muchos exchanges y pueden ayudar, por ejemplo, a que un token sea listeado. Para hacerlo más gráfico voy a poner un ejemplo. Imaginaros dos blockchains, uno de los cuales tiene un gran fondo detrás, el cual tiene contactos con Mastercard. Atrae como partner a Mastercard y en el blockchain, en este ecosistema, se atraen todos los usuarios de Mastercard, por ejemplo, que son más que todos los usuarios del mundo cripto. Pues por supuesto que ese ecosistema va a tener muchísimas perspectivas. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es invertir en aquellas soluciones que vayan a atraer a muchas personas. O sea, en infraestructuras. Durante el bear market, cuando caen los precios, los inversores institucionales van a invertir en proyectos fundamentales. Y como tienen que invertir grandes cantidades y no pueden hacerlo solo en el suelo del mercado, tienen que hacerlo poco a poco, tienen que hacerlo en distintos puntos. Nosotros tenemos la oportunidad de invertir en esos proyectos fundamentales, incluso a precios por debajo de estos inversores institucionales. Y si entran inversores, hay dinero. Y si hay dinero, habrá desarrolladores. Y si hay desarrolladores y el proyecto es fundamental, es de infraestructura, entonces atraerá a otros proyectos con otros desarrolladores que harán soluciones Layer 1 o capa 1 o Layer 2, capa 2, dependiendo del ecosistema concreto. Y por supuesto, cada uno de estos productos atraerá a sus propios usuarios. Y el ecosistema en general va a crecer porque habrá más usuarios. Este es nuestro objetivo, invertir en proyectos con las mayores perspectivas posibles. Es apostar por el caballo ganador, o por lo menos por uno de los caballos que llegue entre los 10 primeros. Está claro que existe la posibilidad de perderlo todo, incluso invirtiendo en Bitcoin. Por eso hay que diversificar los riesgos y por eso yo elijo 5 monedas fundamentales. El primero, por supuesto, es Bitcoin. No podemos invertir en proyectos fundamentales obviando Bitcoin. Bitcoin es aquello que todos conocen, en lo que la mayoría de la gente invierte, es el termómetro del mercado de las criptos. Por eso es verdad que es una moneda con menos riesgo, pero que también tiene menos posibilidades de dar grandes ganancias. Bitcoin está creado para ser manipulado, lo digo en varios vídeos, y esto es así. La historia, por supuesto, es muy bonita. La historia es que es un activo el cual no tiene creador, no tiene fundador, es el activo del pueblo, puede ser minado por cualquier persona, no le pertenece a ningún gobierno, no le pertenece a ninguna empresa que haya detrás. Esto claramente no es así. Es verdad que ahora mismo cualquier persona hoy en día puede minar bitcoins, pero lo que se mina ahora es nada comparado con lo que se minaron los primeros años. Solo pensadlo, durante los primeros 8 años se minaron 15 millones de monedas. Esto es muchísimo. De las 21 millones que se van a minar en los 140 primeros años de vida de Bitcoin, 15 de ellos se minaron en los primeros 8 años. ¿Por qué? ¿Por qué el halving? ¿Por qué tenían tanta prisa? ¿Dónde corrían? Se estaban creando un activo para la eternidad. Sí, claro, cualquier persona podría minar, eso es verdad, pero ¿creéis vosotros que había mucha gente aleatoria minando? No, eran los fundadores, estaban minando cuantos más sea posible y aparte de eso comprando a esa gente aleatoria, a esos frikis que minaban pues porque habían conocido Bitcoin de forma fortuita. ¿Y de verdad creéis que no vendieron? ¿De verdad creéis que había muchos, llamémosles frikis, de los primeros años que minaban bitcoins y que no los vendieron? No estamos hablando de cantidades pequeñas, de que a lo mejor una persona pues minó 10 bitcoins o 50 bitcoins, no. Estamos hablando de grandes cantidades. Y con grandes cantidades es un gran capital. Cada persona tiene su precio. Al final, al llegar al millón, a los 10 millones, ya llegando a los 100 millones tu vida está resuelta. Y aquellos que los primeros años minaron bitcoin y tenían unas grandes cantidades de bitcoin que habían conocido por casualidad, ellos ya lo han vendido hace mucho tiempo. Yo no creo que Bitcoin salvará el mundo. Yo creo que esto es una burbuja que se hincha y se deshincha. Y en cada ciclo pues se ha hinchado y se ha deshinchado. Ahora tenemos el cuarto ciclo que puede ser que lleguemos a máximos históricos. O puede ser que no. Puede ser que haya alguno de los ciclos que sea el último. Bitcoin es verdad que también puede llegar a ser cero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que también dentro de las criptos es
uno de los valores más seguros. Tiene menos posibilidades de caer que otros criptoactivos. Es verdad que no dará grandes beneficios, pero tampoco caerá bruscamente. Por eso es bueno tener Bitcoin para diversificar los riesgos. Bitcoin, pam, pam, pam. Estas campanas nos han recordado la agenda verde, no nos olvidemos de ella. Oímos de todas partes que estamos viviendo en una crisis energética. Los gobiernos están buscando formas de abaratar los costes de la energía. Vivimos en un déficit energético, necesitamos más energía. Y por el otro lado tenemos Bitcoin, un activo que gasta tanta electricidad como países enteros. Existe el escenario de que país a país, como hemos visto con China, prohíban el minado de Bitcoins y poco a poco se vaya prohibiendo el Bitcoin, por ejemplo, o que la reputación de Bitcoin baje porque sea algo que va en contra de esa agenda verde e inversores institucionales no puedan invertir en Bitcoin, esté mal visto, por ejemplo. Sí que es verdad que yo mantengo la fe que como el manipulador tiene un gran interés en Bitcoin y tiene una gran posición en Bitcoin, pues que pueda ser, por ejemplo, tokenizado y llevado a un token ERC20 y viva en otros blockchains que tengan el consenso de Proof of Stake. Aunque Bitcoin pueda llegar a ser cero, es verdad que es uno de los valores más seguros dentro del mundo cripto. Y es bueno diversificar en él. Me estoy achicharrando al sol y no puedo abrir ni los ojos. Vamos a buscar una sombra. ¡Uy, qué gusto! Madre mía. Bueno, continuemos. El segundo, Ethereum. Por supuesto, Ethereum. No se puede hablar del mundo de las criptos hoy en día sin Ethereum. Antes estaba en Proof of Work, ahora está en Proof of Stake. Es más centralizado, pero por lo menos no existe el riesgo de que lo prohíban. Fue fundada por Vitalik Buterin, pero también por Gavin Wood. Trabajan un total de 1.900 desarrolladores full-time. Eso, para ponerlo en contexto, es más que Bitcoin, Solana, Polkadot y Cosmos juntos. Y un total de 6.000 más o menos desarrolladores hacen aplicaciones. A día de hoy no se puede hablar del mundo criptos sin Ethereum, ya que la mayoría de aplicaciones del mundo DeFi, de NFTs, se han hecho en este ecosistema. Ya existen varias soluciones de Layer 2, de capa 2, las cuales mejoran, por ejemplo, la velocidad de las transacciones. Hay muchos desarrolladores, hay mucho interés y es un ecosistema, por supuesto, reconocido, maduro y que es más moderno que Bitcoin. Tengas la fe que tengas en Ethereum, es verdad que hay que reconocer que ocupa un gran puesto en el mundo de las criptos y que no podemos obviarlo. Por eso tiene un merecido segundo puesto. El tercer puesto lo ocupa la moneda Atom del ecosistema Cosmos. Tiene un total de más o menos 500 desarrolladores full-time y más de 1.600 desarrolladores en total. Tiene tan solo una capitalización de 3.200 millones de dólares con 350 millones de monedas en circulación. La capitalización de Ethereum es de 228.000 millones de dólares. Es 70 veces más que la capitalización de Atom. Y sin embargo, tan solo entre 3 y 4 veces más desarrolladores trabajan en Ethereum que en Cosmos. Si de verdad Cosmos es un proyecto fundamental, entonces su potencial es enorme. ¿Qué es Cosmos? Es un ecosistema del tipo Layer 0. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que quiera, usando el código open source, puede crear su propio blockchain, o sea, su propia Layer 1, su propia capa 1. El núcleo de Cosmos se llama Ignite CLI, antes era Tendermint. Esto es lo que cualquier blockchain que se quiera desarrollar tendría que crear desde cero. Y aquí lo ha hecho Cosmos por ti. Y además un framework que es muy cómodo de usar en bloques, se llama Cosmos SDK. Lo han elegido más de 70 blockchains a día de hoy, y algunos que seguro que te suenan tan importantes como BNB Chain, como OX Chain, también del otro exchange, y más de 250 aplicaciones ahora mismo han sido construidas en el ecosistema Cosmos. De hecho, la mayoría de proyectos que a través del CoinList hicieron el public sale han elegido Cosmos como el Layer 0 en el cual construir su propio blockchain. Ahora mismo, gracias a Cosmos, puedes montar un blockchain en cosa de un par de semanas. De hecho, proyectos tan importantes como DAIDX, con grandísimos fondos detrás de él, que antes estaba en Ethereum, ha decidido elegir Cosmos para hacer su propio blockchain. Y no solo eso, sino que Cosmos ha conseguido resolver el problema de la comunicación entre blockchain, cuando queremos enviar un token a otro, o por ejemplo que smart contracts que están en blockchains distintos puedan comunicarse entre ellos. Es lo que se llama el intrachain. Lo ha conseguido resolver con el protocolo que se llama IBC. Y el token Atom, pues antes no tenía tanta utilidad, pero ahora la tiene cada vez más. Este es el token del blockchain Cosmos Hub, que es un blockchain de capa 1, que es el primero de todos, el principal, que usan los demás blockchains, también de capa 1, para ciertas funciones. Por ejemplo, una de ellas es la de los validadores. Como sabéis, cualquier blockchain que use Proof of Stake necesita de validadores. Esto suele ser una cosa bastante costosa y bastante difícil de organizar, porque hay que atraer nodos, gente que esté dispuesta a organizar un nodo en su ordenador y que atraigan a su vez
a aquellos que quieran estaquear los tokens. Pues esto Atom también lo resuelve gracias a Cosmos Hub, ofreciendo la infraestructura ya organizada de los validadores a los blockchains de capa 1 que construyen sus soluciones en Cosmos. Atom, al fin y al cabo, no es dinero, es un activo que ayuda a la red de Cosmos a que sea más segura. Y no solo Cosmos en sí, sino todo el universo que está alrededor de Cosmos, todos esos blockchains que eligen empresas tan importantes como Binance o OKX para hacer sus propios blockchains. Y por lo tanto, Atom asegura esos blockchains también de capa 1 que han sido construidos encima del layer 0 de Cosmos. Y al igual que yo en la red Ethereum pago una comisión en Ethereum para que sea más segura y así evitar que gente malintencionada pueda organizar ataques enviando miles y miles de millones de transacciones y así congestionando la red, de la misma manera Cosmos y todos los blockchains y todas las aplicaciones que están alrededor son aseguradas gracias al token Atom. Por todo esto se merece el tercer puesto. ¿Qué pasará dentro de 2 o 3 años? Pues si nos imaginamos que en vez de 70 blockchains pueden haber 700, entonces, y aplicaciones en vez de 250 puede haber 1000, 2000 aplicaciones, pues entonces el token Atom debería crecer. Además, según el roadmap de Cosmos, Atom cada vez tiene que ser menos y menos inflacionario hasta llegar más o menos a 1% anual. En cuarto lugar está DOT, que es la moneda del ecosistema Polkadot. Y vamos a ir directos al grano. ¿Quién es el fundador? El fundador es Gavin Wood. Gavin Wood es licenciado y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de York. Además, fue cofundador de Ethereum y fue durante bastante tiempo el director técnico, o sea, lo que se llama el CTO. Aparte, fuera de blockchain, ha trabajado para empresas muy importantes como por ejemplo Microsoft. Aparte de eso, él ha creado el lenguaje de programación Solidity, que es el lenguaje de programación de la red Ethereum, en el cual se programan todos los smart contracts y que por lo tanto es el más popular a día de hoy. Gavin Wood se fue de Ethereum para crear su propio blockchain, Polkadot. Gavin Wood además está muy seguro de no ser una security. Aquí podemos ver en el Twitter que no lo escribirían si esto fuera una fanfarronería, porque es bastante arriesgado atraer la atención de la SEC. Ellos están bastante seguros de que no es una security. Una de las cosas que hicieron es vender los tokens DOT por Bitcoin en la public sale. Y como sabemos que Bitcoin ha sido considerada por la SEC como no una security, pues entonces podemos considerar que el token DOT tampoco es una security. De hecho, ellos lo consideran un software. Tenemos que tener en cuenta que Gavin Wood creó algo grande como Ethereum y se fue. ¿Por qué? Pues Gavin Wood tiene una visión a largo plazo muy buena. De hecho, él, desde el 2016, estaba ya diciendo que Ethereum tenía que pasar a Proof of Stake, lo que hizo finalmente hace relativamente poco. Polkadot ya nació en Proof of Stake. Detrás de Gavin Wood se fueron también muchos desarrolladores que pasaron de Ethereum a empezar a desarrollar en Polkadot. En el poco tiempo de la vida del proyecto ya se han creado cientos de aplicaciones, ya se han desarrollado los parachains y muchas otras cosas, así como los Layer 1. A diferencia de Cosmos, Polkadot aún no está listo. Quedan por hacer varias cosas. ¿Cuándo podría tener un crecimiento cualitativo Polkadot? Pues le quedan varias cosas por hacer. Es verdad que tiene ciertas cosas en las cuales Cosmos y Polkadot son parecidos, pero de todas formas resuelven cosas distintas. Es verdad que se pueden crear soluciones de Layer 1, cualquiera puede realizar su blockchain. Es verdad que también tiene un framework en Polkadot que es bastante cómodo de usar. Una de las cosas que puede impulsar el desarrollo de Polkadot es XCM. XCM va a permitir no solo que se comuniquen blockchains entre sí dentro del ecosistema Polkadot, sino que se comuniquen blockchains del ecosistema Polkadot con otros que están fuera de Polkadot. Enviar monedas, por ejemplo, usar puentes, enviar información de un smart contract que está dentro de Polkadot a otro smart contract que está fuera de Polkadot. En fin, esto es un gran paso para el ecosistema Polkadot, ya que puede atraer mucho más interés en los siguientes años. Y si esto no lo habían hecho antes, no es porque no quisieran, sino que es que, como decía antes, el ecosistema es bastante joven, es bastante moderno, y por eso van poco a poco, según el roadmap, integrando aquellas soluciones que quieren implantar. Sabemos que Polkadot tiene un gran fundador, con una grandísima experiencia, con muchísimas competencias, el cual está haciendo unas cosas que no las hace ni Cosmos. Es verdad que le quedan bastantes cosas todavía por realizar. Pues por ejemplo, no solo lo que he mencionado del XCM, sino también wallet, usability, una interface mucho mejor para los usuarios que no la que tienen ahora, que está más enfocada a los desarrolladores. También es verdad que si todo eso estuviese desarrollado ya, no tendríamos la oportunidad de invertir a los precios que tenemos la oportunidad de invertir hoy en día, cómo se cotiza. Se están desarrollando
muchos blockchains, muchos layer ones, se están desarrollando muchas soluciones y el ecosistema va a crecer durante los siguientes años. La quinta moneda fundamental es Chia Network. Fue fundada por Bram Cohen. Este es el fundador de BitTorrent, no es una persona así sin más. Como veis, me gusta apostar por buenos fundadores, por gente con gran experiencia y con grandes proyectos que han sido ya realizados. Bram Cohen fundó en el 2000 BitTorrent. BitTorrent es la primera tecnología peer-to-peer que se crea y de hecho Bitcoin en su white paper menciona BitTorrent como la tecnología que Bitcoin debe de seguir, pero en el mundo de las finanzas. Bram Cohen ya no es el dueño de BitTorrent, lo vendió en el 2017 a Justin Sun, al creador de Tron, el cual ya después fue el que creó el token BitTorrent, BTT. Eso no tiene nada que ver con Bram Cohen. Bram Cohen, desde que vendió BitTorrent, desde el 2016-2017, ya empezó a desarrollar Chia Network. BitTorrent fue una revolución en el mundo musical y ahora con Chia Network quiere crear una revolución en el mundo de las criptos. El consenso es como el de Satoshi Nakamoto, pero mejorado. Es el consenso de Bitcoin, pero en vez de ser Proof of Work se llama Proof of Space and Time y usa discos duros, el espacio que tiene el disco duro, para validar las transacciones dentro del sistema de Chia Network. Permite también crear smart contracts, permite crear otros tokens que se llaman los CATs, al igual que en ERC20 de Ethereum se pueden crear otros tokens, aquí también hay otros tokens dentro de la red de Chia Network. También NFTs y es más rápido. Dentro de esta lista Chia es la moneda más arriesgada, pero es verdad que es la que también tiene más capacidad de crecer. Tiene una capitalización muy pequeña comparada con los otros proyectos. ¿Qué es Chia Network? Es a día de hoy el blockchain más descentralizado. Tiene más de 100.000 nodos, está respaldado por unos equipos, al igual que Bitcoin, pero sin gastar tanta energía. Tiene una infraestructura desarrollada, soluciones como smart contracts, los CATs, los tokens CATs, NFTs, lo único que le queda es que el precio crezca. Como en cada proyecto intento analizar la manipulación, ya que soy consciente de que existe el manipulador y que detrás de cada proyecto que tiene posibilidades de crecer hay un manipulador. Que haya un manipulador no significa que el proyecto sea scam, sino que es una burbuja que se hincha y se deshincha y en ese paso va también quedándose con el dinero de sus inversores novatos que no saben cómo invertir y cómo ver esa manipulación detrás de un proyecto. En Chia hay un plan ideal para saber cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender. Vamos a ver el momento de vender. El momento de vender es aquel en el cual los discos duros se rentabilicen en menos de 3 meses. ¿Qué pasará? En ese momento que novatos, gente de todas partes, irá a comprar discos duros para farmear y recuperar su inversión en 3 meses. Ellos venderán todos los tokens, habrá mucha presión de venta, al manipulador ya no le compensará, ya habrá alcanzado un precio suficiente como para el cual le interese vender y no le interese seguir manteniendo ese precio alto, haya mucho hype, entonces el precio se desplomará. Además, Bram Cohen, como vemos en la página web, tiene a 2 socios fundamentales en el proyecto. Uno es Western Digital y el otro es Seagate. Son 2 de los mayores fabricantes de discos duros, el único que no está es Toshiba. Esto es un riesgo para nosotros, porque existe otro interés, aparte de que crezca el propio token, que es que crezca el precio de los discos duros y que haya mucha demanda de gente que quiera farmear Chia, como ya pasó en el inicio del proyecto, y que haya muchísima gente que quiera comprar discos duros para farmear Chia, y que crezca el precio de los discos duros y ellos puedan obtener más ganancia. Cada una de estas monedas tiene sus riesgos y hemos hablado sobre ellos, yo lo comparto con vosotros. Es verdad que dentro de mi cartera estos son los 5 activos más fundamentales, más seguros para mí. Aparte de estos hay más incluso algunos que tienen un carácter más de especulación. Si tenéis interés, escribidlo en los comentarios y haré otro vídeo en el cual os contaré el top 5 de monedas, por ejemplo, con un perfil más de especulación. También me gustaría que compartieseis en los comentarios cuáles de estas monedas ya teníais en la cartera, en cuáles confiáis y si tenéis otra visión de cuáles serían vuestro top 5 de monedas fundamentales, también compartirlo en el vídeo, porque será útil para nosotros. Te recomiendo que los riesgos los analices tú en tu cartera y que en cada activo que tú quieras invertir y que quieras holdear a largo plazo, que te hagas las 5 preguntas que vimos en la primera parte del vídeo e intentes encontrar respuesta a cada una de ellas. Espero que os haya gustado este vídeo. Me despido. Chao.